Kelly observaba el movimiento mecánico y repetitivo de las máquinas a su alrededor, mientras sus manos danzaban sobre piezas metálicas en un ritmo que ya no requería esfuerzo consciente. Los años en ese trabajo la habían convertido en parte del engranaje, aunque su mente era un océano de inquietud. Ese día en particular, la tensión en el aire parecía diferente. Los murmullos entre colegas indicaban que algo estaba a punto de suceder. El director de la fábrica, el señor Álvaro, subió a una plataforma improvisada en medio del galpón y con una voz firme y pomposa, hizo el anuncio que cambiaría todo. Su hijo, David, recién llegado de sus estudios en el extranjero, comenzaría a acompañar y aprender los negocios de la empresa. Kelly sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un nuevo jefe era todo lo que no necesitaba. Sin tiempo para asimilar la noticia, se sumergió aún más en su tarea, como si el frío del metal pudiera calmar el torbellino interno. Mientras los murmullos crecían a su alrededor, se encontró cuestionando qué podría aportar el príncipe heredero. ¿Sería solo otro observador privilegiado? ¿O alguien que trataría de imponer cambios sin comprender el arduo trabajo de los empleados? Su insatisfacción, que ya era constante, alcanzaba niveles aún más altos. Al final de la jornada, Kelly sintió una mezcla de angustia y curiosidad al imaginar el impacto que David podría tener sobre su rutina ya asfixiante. ¿Qué vendría después? ¿Solo más presión? ¿O algo completamente imprevisible que podría alterar el curso de su vida? Su mente no podía evitar pensar en las posibilidades, aunque la mayoría de ellas le resultaran inquietantes. La fábrica estaba en un frenético silencio a la mañana siguiente. Los comentarios resonaban por los pasillos sobre la inminente llegada de David. Algunos colegas estaban entusiasmados, otros, como Kelly, simplemente agotados por la idea de más ojos críticos sobre su trabajo. Mantuvo la mirada fija en su banco de trabajo, negándose a ser absorbida por la curiosidad que parecía consumir a todos a su alrededor. Entonces, él apareció, vestido con una camisa casual, aunque claramente de alta calidad. David llevaba una sonrisa que parecía tanto confiada como amigable. Kelly levantó la vista por un instante, solo lo suficiente para notar que no se parecía al jefe arrogante que había imaginado. Pero eso no mitigaba su desprecio inicial. Para ella, David era el símbolo de privilegios que ella nunca había tenido. David se aseguró de saludar cada sector de la fábrica, con preguntas que parecían genuinas. Cuando finalmente llegó a la línea de producción, sus ojos se posaron en la sección de Kelly. Ella ignoró su saludo, concentrándose aún más en el trabajo mientras sentía su presencia rondando cerca. Él observó su ritmo, el cuidado en sus movimientos, y algo en su expresión revelaba admiración, aunque Kelly estaba decidida a no notarlo. «Quiero entender cómo funciona esta área», dijo David tranquilamente, sin dirigirse a nadie en particular. Kelly rodó los ojos, exhalando en silenciosa frustración. «Genial, un aprendiz de jefe», murmuró para sí misma, intentando reprimir el calor inesperado que sintió bajo la mirada atenta de él. Los días siguientes estuvieron marcados por la presencia constante, y para Kelly, irritante de David en su sección. Él hacía preguntas puntuales sobre los procesos, observaba cuidadosamente cada detalle, y para frustración de Kelly, señalaba sugerencias. A pesar de que algunas ideas parecían sensatas, ella se negaba a reconocerlas.
Para ella, su intervención era un recordatorio evidente de su posición privilegiada. ¿Crees que entiendes este trabajo solo porque leíste sobre él en libros?, espetó Kelly en un raro arrebato de franqueza. David guardó silencio por un momento, pero en lugar de retroceder, respondió con un tono tranquilo: no, pero estoy aquí para aprender. Y tal vez, juntos, podamos mejorar esto. Sus palabras deberían haber calmado los ánimos, pero solo hicieron que Kelly se sintiera aún más incómoda. Mientras tanto, los colegas de Kelly comenzaron a murmurar sobre la atención que David parecía dedicar exclusivamente a su área. Esto generaba una mezcla de curiosidad y envidia en los pasillos de la fábrica. Kelly, sin embargo, solo sentía el peso de la tensión acumulándose, no solo entre ella y David, sino también con los demás. Al final de ese día, David dejó un cuaderno de notas en la mesa de Kelly con un billete pegado en la parte superior. Ideas para que discutamos juntos, si tienes tiempo. Kelly sostuvo el cuaderno, dividida entre tirarlo a la basura o abrir sus páginas. Mientras caminaba a casa esa noche, no podía decidir qué la irritaba más: sus sugerencias o el leve interés que comenzaba a sentir. David caminaba con atención por la línea de producción, observando cada movimiento como si intentara absorber no solo la técnica, sino también el desgaste silencioso que cargaban los trabajadores. Parecía tener un interés particular por Kelly, aunque trataba de ser discreto. Durante una mañana especialmente agitada, se acercó al notar que Kelly estaba luchando para cumplir con una tarea urgente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, con una calma que contradecía el caos a su alrededor. Kelly casi rió. ¿Tú, ayudar aquí? Creo que eso no está en tu entrenamiento de lujo, respondió sin ocultar el sarcasmo. Pero, para su sorpresa, David se remangó y comenzó a organizar piezas junto a ella. El gesto, aunque pequeño, tambaleó la resistencia de Kelly. Más tarde, mientras revisaban un problema técnico en una de las máquinas, David comentó: «Es increíble lo que ustedes hacen aquí, incluso con recursos limitados. Nadie allá afuera sabe eso». Kelly desvió la mirada, tratando de evitar que su corazón se ablandara ante la sinceridad de él. Algo en la manera de David empezaba a desarmar sus defensas. Al final del día, Kelly se sorprendió pensando en esa interacción, en el calor inesperado que sintió al darse cuenta de que él no era el jefe arrogante que había imaginado. ¿Sería genuino? El día siguiente prometía respuestas. La fábrica organizó un pequeño evento interno para celebrar otro trimestre de producción completado. Era un raro momento de relajación entre los trabajadores, y Kelly casi no fue, pero terminó convencida por sus colegas. «Solo para despejarte», dijeron. Se vistió de forma sencilla, pero arregló su cabello, un detalle cuyo motivo ni ella misma comprendía del todo. David estaba allí, entre los trabajadores, sin ninguna formalidad. Parecía genuinamente interesado en las historias de las personas, pero sus ojos vagaban, como si estuvieran buscando a alguien. Cuando finalmente cruzaron con los de Kelly, había una suavidad en esa mirada que hizo que su corazón se acelerara. «No sabía que vendrías», dijo él al acercarse con un vaso en la mano. «Ni yo», respondió Kelly, manteniendo la defensiva, pero sin poder evitar una leve sonrisa. Era difícil ignorar la presencia de David. Tenía algo que desarmaba su resistencia, aunque ella luchara contra ello. Mientras conversaban lejos del bullicio, Kelly descubrió un lado de David que no imaginaba. Él compartió cómo su infancia fue solitaria,
con presiones constantes para prepararse para un futuro que nunca eligió. A veces, parece que estoy viviendo un guión escrito por otra persona, confesó. Kelly se sintió identificada. Su vida en la fábrica también parecía un ciclo que no le pertenecía. Entre palabras y silencios, surgió una conexión inesperada. Era como si las capas que ambos cargaban comenzaran a caer, revelando sus vulnerabilidades. Sin embargo, cuando David tocó levemente el brazo de Kelly, ella se apartó. Esto no es una buena idea, dijo con voz temblorosa. David sonrió, comprensivo. Tal vez no lo sea, pero no tienes que decidir eso ahora. Se alejó, dejándola sola con un torbellino de emociones y un inexplicable deseo de que él regresara. Era una tarde calurosa en la fábrica cuando una falla inesperada en una de las máquinas importantes paralizó parte de la producción. Kelly ya estaba acostumbrada a lidiar con problemas técnicos, pero esta vez el desafío parecía mayor de lo habitual. Para su sorpresa, David apareció junto a ella, decidido a ayudar. ¿Qué podemos hacer?, preguntó sin vacilar. Kelly rodó los ojos. ¿Nosotros? Creo que yo voy a resolver esto como siempre lo hago, respondió, pero había un tono de cansancio en su voz. David, sin embargo, se mantuvo firme, ayudando a identificar el problema y sugiriendo soluciones basadas en sus observaciones recientes. Juntos lograron reiniciar la máquina y evitar un desastre mayor. Durante el proceso, Kelly notó algo que intentaba ignorar. David no estaba simplemente tratando de mostrar eficiencia, realmente le importaba. Mientras los dos trabajaban juntos, los demás colegas comenzaron a notar la cercanía entre ellos. Los comentarios empezaron a circular por los pasillos, algunos inofensivos y otros cargados de envidia e insinuaciones. Kelly sentía el peso de las opiniones a su alrededor, pero lo más difícil era enfrentar sus propios sentimientos. ¿Por qué, a pesar de todo, David parecía diferente ahora? En un momento de pausa, David miró a Kelly y dijo: «Tienes una fuerza increíble, ¿sabías? Esta fábrica no funciona sin ti». Kelly desvió la mirada, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Estás tratando de agradarme?», preguntó, intentando ocultar la emoción en su voz. David sonrió, pero no respondió. Era ese tipo de silencio que decía más que las palabras. La tensión entre ambos había llegado a un punto de ebullición, no solo en sus interacciones, sino también en sus emociones. Kelly sabía que algo estaba cambiando, pero todavía no podía definir qué era. Kelly sintió el peso de las miradas sobre ella más que nunca. Cada paso que daba por la fábrica parecía estar acompañado de murmullos y juicios. Los comentarios sobre su cercanía con David estaban fuera de control, alimentados por una mezcla de curiosidad y malicia. Era como si su vida privada se hubiera convertido en el principal entretenimiento del lugar. Una compañera, conocida por hablar demasiado, no perdió el tiempo. «Kelly, ¿tienes idea de lo que están diciendo? Que David, bueno, que está interesado en ti». Kelly fingió no alterarse, pero su corazón se encogió con la incertidumbre. ¿Serían estos rumores lo único que quedaría de todo este caos? Comenzaba a decidirse. «Necesito buscar otro trabajo, esto se está volviendo insoportable». Esa noche, David pidió hablar con ella, lejos de las miradas curiosas. En el patio vacío de la fábrica, abrió su corazón. «Sé que mi presencia ha hecho las cosas más difíciles para ti. No era mi intención». Su voz era tranquila,
pero cargada de una sinceridad que la desarmaba. Siento algo por ti, Kelly, algo que nunca he sentido antes. Kelly permaneció en silencio, mirando al suelo. David, nuestra vida no es un cuento de hadas. No sabes lo que significa vivir con el peso de elecciones limitadas, respondió con voz temblorosa. Él se acercó, pero respetó su espacio. ¿Y si juntos pudiéramos escribir nuestro propio guión? La duda consumía a Kelly. ¿Estaba lista para arriesgarlo todo? Entre el deseo de libertad y los sentimientos conflictivos hacia David, sabía que debía tomar una decisión, una que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana estaba pesada, como si el aire llevara el peso de las decisiones que flotaban en el horizonte. Kelly llegó temprano a la fábrica, pero esta vez con un papel doblado en sus manos. Era su carta de renuncia. Mientras atravesaba el piso de producción, la familiaridad del entorno parecía desvanecerse con cada paso. Esto ya no era su hogar. Estaba lista para buscar algo nuevo. David la encontró antes de que entregara la carta. Sus ojos estaban cansados pero decididos. No vine aquí solo para aprender sobre la fábrica. Vine para aprender sobre lo que realmente importa, dijo, sorprendiendo a Kelly. Antes de que ella respondiera, anunció a todos: hoy es mi último día. Seguiré otro camino, al igual que Kelly. Su padre aceptó la decisión con una expresión de tristeza y sorpresa, pero, preocupado por el bienestar de su hijo, entendió su elección. Después de varios días de conversación y planificación, Kelly fue al apartamento de David para una cena romántica. Se besaron y sellaron su pasión con una noche increíble de amor. Al final, dejaron la fábrica juntos, mirando hacia el horizonte, listos para comenzar de nuevo. El futuro era incierto, pero finalmente era suyo.